Pues buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Estamos aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Semana de Laicidad, con temas pues bastante interesantes. El día de hoy estamos muy bien acompañados con Pierluigi Chiassoni. Él da clases en la Universidad de Génova, es profesor de Filosofía del Derecho y tiene un interesante texto acerca de laicidad y la libertad religiosa. En principio, bueno, pues tenemos bastantes dudas y bienvenido. Muchas gracias. En principio, bueno, no sé si nos pudiera... en virtud de que hay tantas acepciones y diferentes autores toman la laicidad de una y de otra denominación, ¿cuál sería la denotación y la acepción que usted tendría de laicidad? Bueno, laicidad tenemos que preguntarnos antes que todo de cuál cosa hablamos de la laicidad. Puede ser la propiedad de una postura filosófica o puede ser la propiedad de una institución política, de un Estado. Entonces podemos hablar de una filosofía laica y de un Estado laico. La filosofía laica es identificada, o podemos identificarla, con la filosofía de la modernidad, es decir, un pensamiento que se caracteriza por la idea, digamos, de la contestación radical del principio de autoridad, ya sea política, moral y también científica, porque esto es el principio, digamos, de la revolución en las ciencias duras y sociales. Entonces, el primer punto es esta, la contestación del principio de autoridad y la afirmación en paralelo de un principio de libertad de investigación científica por un lado y de libertad digamos, como sujetos morales. Entonces, de aquí se apodera la idea de la autonomía moral del individuo. Y otro rasgo de la laicidad en cuanto, digamos, trato de la modernidad es precisamente de oponerse, digamos, ya sea a la teología, que era, digamos, imperante también en las cosas que tenía que ver con los fines últimos de los seres humanos, las reglas morales, que eran básicamente apanaje de los teólogos, y también la otra es una idea de empujar el religioso afuera del centro de la vida, la relación hombre-Dios, y sustituirlo con la relación hombre-hombre y hombre-naturaleza. Esto, digamos, la laicidad como postura filosófica. Yo añadiría otro rasgo que es podríamos decir, una confianza en la razón, pero al mismo tiempo una conciencia de los límites de la razón, que con la razón no podemos llegar hasta más de algo, pero donde podemos llegar con la razón, esto es el terreno acertado, digamos, ya sea en política, ya sea en la ciencia. Si tomamos la laicidad como propiedad del Estado, aquí podemos decir que podemos identificar dos formas de Estado laico, según que laicidad la consideramos como oposición a la confesionalidad del Estado, al Estado teocrático, o bien laicidad como oposición no solo a la confesionalidad y al Estado teocrático, sino también a la religión en cuanto fenómeno difundido en una sociedad. Entonces, digamos que aquí podemos destacar un Estado laico que está respetuoso del fenómeno religioso, pero lo empuje afuera de las instituciones políticas para garantizar la libertad de conciencia de todos, y un Estado laico más radical, que llega a contestar, digamos, la legitimidad de haber creencias religiosas al interior de una sociedad. Yo diría que mientras que el Estado laico del primer tipo es una emanación del pensamiento liberal, el segundo no, porque el segundo niega una forma de autodeterminación del individuo que es, digamos, tener una
postura religiosa frente al mundo y frente a la vida. Entonces el liberal acertado, desde mi punto de vista, tiene respeto por la religión, pero es en política anticonfesional y antiteocrático. Esto quiere decir que la política liberal de un Estado es una política laica, alguno diría laicista, en el sentido que se trataba antes que todo en los siglos XVIII, XIX de liberar las instituciones de la ocupación eclesiástica. Por ejemplo, y aquí podemos introducir el término secularización. La secularización es, en un sentido estricto, precisamente el proceso que consiste en subtraer a la Iglesia el control sobre servicios como los registros civiles, los cementerios, los matrimonios y la instrucción, y atribuirla a servicios públicos, que entonces no tiene un marco confesional. De ahí surge la institución del matrimonio civil, los cementerios municipales, la instrucción pública y los registros civiles frente a los registros de las parroquias, digamos. Entonces yo creo que en este sentido se puede comprender, es una forma para comprender la conexión entre secularización, laicidad como postura filosófica, laicidad como propiedad de una forma institucional. Por supuesto, la forma institucional de la laicidad, el Estado laico uno, digamos, el non confesional pero no antirreligioso, tuvo transformaciones en el tiempo. Digamos, hay dos formas básicas, ¿no? Que una es el Estado legislativo de derecho, digamos, y la otra es el Estado constitucional. El Estado constitucional de derecho en el siglo XVIII, digamos, XIX, es una forma muy rara. Podríamos decir que lo único es los Estados Unidos de América, que tiene esta idea, ¿no? de una constitución soberana protegida por un tribunal constitucional, y bueno, y después entonces hay límites a lo que los legisladores pueden hacer. El otro modelo es el modelo, digamos, europeo continental de Estado legislativo de derecho, que tenía mucha confianza, se justifica digamos, la tutela del individuo, la libertad de conciencia individual, es atribuida a la voluntad general, que se presume no equivocarse nunca. Pero esto, por supuesto, políticamente fue un error como se ha visto en la historia europea más reciente. Ahora bien, ¿habrá alguna distinción, o cuál es la distinción entre hablar de laicidad, laicismo, y también me parece que las personas coloquialmente confunden lo que usted mencionaba hace un momento de secular, ¿no? De definirse, soy un hombre secular, bueno, ¿será lo mismo hablar de ser un hombre laico? Puede ser, sí, puede ser. Secular puede decir que abarca o bien la ideología del secularismo como oposición a la presencia de institución eclesiástica en la vida de todos los sujetos de un país, o bien hay un secularismo que es la forma más radical, que coincide con el laicismo o la laicidad 2, digamos, la postura de oposición a la religión en cuanto práctica supersticiosa. No sé si es claro esto. Y por supuesto, hay también las cosas, los términos se complicaron en los últimos años, porque la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia católica, no toda por supuesto, pero los altos mandos durante muchos años conducieron una guerra, digamos, terminológica y psicológica, introduciendo la noción de justa laicidad y de Estado sanamente, justamente laico, y contraponiéndolo al Estado, digamos, laicista. Pero aquí hay, digamos, lo que podríamos llamar un doble disfraz que es el eje de esta operación ideológica de la Iglesia de Roma. ¿Por qué? Lo que la Iglesia de Roma llama a Estado
sanamente o justamente laico es un Estado que tiene mucho cuidado para la religión, pero no solamente, digamos, en la esfera privada, sino también y antes que todo en la esfera pública. Esto quiere decir que el Estado sanamente o justamente laico tiene que, por ejemplo, no hay algún problema que las leyes, si son democráticamente aprobadas por un parlamento, pueden tener un contenido que coincide con los contenidos queridos por, pongamos, la religión dominante en un país. Entonces hay una legitimidad, podríamos decir, una legitimidad democrática de leyes confesionales. Y esto comporta también que el Estado justamente laico no tiene que hacer leyes, por ejemplo, que protejan el ateísmo demasiado. Sí, bueno, el ateísmo es tolerado en un Estado justamente laico porque la verdadera vida es la vida religiosa. Entonces, los que rechazan la religión, que piensan no hay un ser trascendente, son tolerados, pero deben tener una posición un poco, digamos, escondida en la vida pública del país. Esto estaba claro a Italia en los años imperantes de los obispos de la Gran Curia, digamos. Otra cosa es que el Estado justamente, solamente laico, no tiene que interferir en cosas como, digamos, el dominio de la vida. Tiene que tener una postura anticientífica, entonces evitar, ellos dicen que la vida se reduzca a un dominio de la técnica y tienen que incentivar la caridad privada frente a las prestaciones de servicios por un estado del bienestar, digamos, esto básicamente. Ahora, frente a esta, digamos, cuadro de qué es el Estado justamente, sanamente laico, digamos, la postura más acertada que podemos tomar es, este no es otra cosa, sino un Estado confesional disfrazado. Es una nueva forma de confesionalismo, sí, no es el viejo confesionalismo de la religión del Estado, no es esto, pero es un Estado neoconfesional porque es una nueva forma para instaurar un Estado confesional en una sociedad. Ellos llaman Estado laicista, en contra, es un Estado que simplemente en la tradición es el viejo Estado laico, yo diría laico I, el Estado que no es confesional, pero no es antirreligioso, porque es genuinamente liberal. Y entonces, en esta manera, prácticamente sobreponen al Estado laico 1 el Estado laico 2, presentan el Estado laico 1 como si fuera el Estado laico 2 y como si no había espacio, digamos, conceptual y político por esta tercera forma de Estado que es el Estado laico 1 que digo. Entonces, digamos, en esta visión, el mapa de las instituciones jurídicos políticas contiene tres formas de estados. Dejamos de lado el Estado teocrático, el Estado ateo, digamos, ¿no? Tres que son el Estado neoconfesional, el Estado laicista antirreligioso, que es el liberal, y el Estado digamos, propiamente laico, que es el Estado no confesional, pero no antirreligioso. No sé si he esclarecido un poco los términos de la cosa. Bueno, dentro de esta concepción liberal, ¿cómo pueden interactuar esta libertad frente a las religiones con la libertad de conciencia de creerse de cierta religión? ¿Cómo pueden coexistir en el mismo Estado? Sí, esto, digamos, el principio que tiene que regir digamos, la coordinación del ejercicio de estos derechos, el principio, por un lado, de soberanía individual. Entonces, cada individuo tiene un derecho a autodeterminarse moralmente y también, entonces, a tomar frente a la religión la posición que en su conciencia es correcto tomar, digamos. Primer punto. Pero, otro punto es que estos derechos son, digamos, posesiones de cada un individuo en la sociedad, es una igualdad. Y entonces el ejercicio tiene como límite el respeto de los demás. Respeto que
no tiene que ser identificado en una forma, digamos, abstracta, pero podemos concretizarlo haciendo referencia al principio del daño. Entonces, yo tengo el derecho de vivir según mi conciencia, según los preceptos de la moral que me parece la mejor moral, o bien de la religión que me parece la mejor religión, a condición que mi conducta no dañe a otros. No dañe a otros en el sentido de John Stuart Mill, en el sentido de no lesionar a la vida, a la libertad personal, al honor, a la integridad física, a los bienes de los demás. Esto diría que, por supuesto, hay problemas en aplicar estas reglas, pero me parece que es la forma más acertada de resolver conflictos cuando los hay. Y dentro de estos conflictos que puede encontrarse en el Estado laico, ¿cuáles podrían ser los principales más allá de las lesiones ilegítimas en estas intervenciones y cómo podrían solucionarse? Sí, esto, digamos, lo que puede pasar es que una mayoría que tiene una cierta postura religiosa logre imponer leyes en materias éticamente sensibles que equivalen a coartar la libertad de conciencia, la libertad religiosa de los que no comparten la misma postura, ¿no? Entonces, en este caso, el Estado constitucional creo que puede ser interpretado a proporcionar dos soluciones en línea abstracta. La primera es la solución que podemos llamar del coto vedado, siguiendo a una expresión que fue introducida en la filosofía política por Ernesto Garzón Valdés, el filósofo argentino. Y otra es la vía, digamos, de una doctrina de la objeción de conciencia liberal. Las dos no son necesariamente incompatibles, pero podemos considerarlas así abstractamente como dos vías distintas. La primera, digamos, esa funcionaría así, que tenemos que postular en cada constitución la presencia, ya sea explícita, ya sea implícita, de un principio de un derecho de libertad de conciencia liberal, libertad de conciencia. Esto quiere decir que se extiende también a una libertad religiosa de tipo liberal, que es con la doble cara de una libertad frente a la religión y de una libertad de religión una vez que la tiene. Segundo, tenemos que pensar que hay, porque el principio, puesto que el principio de libertad de conciencia es un principio supremo del ordenamiento constitucional, este principio no puede ser modificado, alterado, abrogado por modificaciones constitucionales. Y tiene que ser protegido. ¿Cómo? Bueno, la idea aquí es la idea del coto vedado. Hay cosas que ninguna mayoría puede válidamente decidir. Y los casos más fáciles que me vienen en la mente son los casos de leyes que claramente reflejan una postura confesional y que pero atañen a conductas, digamos, que no generan daños a terceros. Porque, por ejemplo, la posibilidad de hacer un testamento vital, un living will, acerca de lo que los médicos pueden hacer con mi cuerpo cuando yo no estoy consciente, ¿no? Esto es una ley, digamos que el que ejerce esta facultad, ejerce una facultad sin dañar a otros, porque por supuesto está en la esfera de su privacidad más, digamos, más sagrada, podríamos decir. Bueno, una ley como esta, una ley que niega este derecho o un silencio de la ley interpretado como negación de esta facultad, como a menudo pasa, según me parece, tendría que ser, digamos, el objeto de una intervención judicial. En el caso que hay una ley, es inconstitucional la ley y tiene que ser anulada esta. En el caso de que hay una interpretación, ¿no?, que
hace la función de la ley, digamos, esta interpretación tiene que ser impugnada a lo mismo frente a un tribunal y hasta un tribunal constitucional y ser declarado inconstitucional esta forma de interpretar. Esta es la vía, digamos, más sencilla y más a la cual estamos más acostumbrados nosotros que vivimos en estados constitucionales de derecho. La otra es de, digamos, un poco de postular que la presencia de un principio supremo de libertad de conciencia llega consigo la presencia de un derecho general de objeción de conciencia, un derecho general que entonces hace parte del sistema jurídico positivo, aunque no sea positivizado en particulares leyes, como por ejemplo la objeción de conciencia del médico frente al aborto, o la objeción de conciencia del joven o de la joven frente al servicio militar. Entonces, esa es la idea, hay este derecho general de objeción de conciencia. Bueno, esto derecho, la presencia de este derecho puede ser vista funcionar de esta manera, que si una mayoría aprueba una ley, digamos, sobre el testamento vital, que niega este testamento porque lo considera una forma de favorecer la eutanasia o el suicidio, etcétera, etcétera. Esta ley tiene que ser acompañada por una disposición de objeción de conciencia, es decir, otorgar al símbolo la posibilidad de llamarse afuera de la ley por razones de conciencia. Y si la ley no contiene esta disposición, los jueces tienen que interpretar la ley como si la disposición contuviese esta cláusula en fuerza del principio general implícito o explícito de objeción de conciencia. Y entonces tendría que, digamos, autorizar con órdenes judiciales, pongamos, el señor fulano a hacer un válido testamento vital. Esta sería más o menos la idea. Queremos saber en su país cuál ha sido la experiencia ante estos temas, ¿no? Frente a la cuestión del Estado laico, ¿no? Cómo se ha desarrollado esta idea de manera social y bueno, pues como dicen por ahí, ¿no? ¿Cuál es el estado del arte? ¿Cuál es la situación actual en relación a estos temas? Digamos que a Italia vivimos un periodo de revanchismo neoconfesional que fue, digamos, fortalecido por los gobiernos, también algunos de izquierda, pero sobre todo de derecha. El problema es que la Iglesia se apoderó, digamos, de todas cuestiones cruciales, como testamento vital, como los pactos de solidaridad entre parejas del mismo sexo y otras cosas. Entonces, todos se negaron a izquierda y a derecha a garantizar estos derechos. Entonces los jueces, algunos jueces, proporcionaron protección. Por ejemplo, protección en el caso, digamos, de no hay el testamento vital, pero hubo este caso Welby, que era un hombre con afecto por una maladía, una enfermedad una SLA, que digamos de tipo mortal, y él logró a un cierto momento obtener de un juez, digamos, la autorización digamos, a negar la continuación del soporte, exactamente, del soporte. Pero fueron iniciativas individuales. Hasta ahora la situación es todavía muy retrasada, yo diría, porque tenemos que salir de esta nieblas del neoconfesionalismo triunfante y ensayar de haber un parlamento que hace leyes y llevar en adelante un discurso de protección de la conciencia de todos. Pero, digamos, la situación es todavía un poco incierta. El nuevo presidente del gobierno dice que irá a hacer, creo, la ley sobre parejas del mismo sexo, mas vamos a ver, es una cuestión que no es clara. Muy bien, otra cuestión que me parece muy interesante dentro de
del tema de laicidad es que pues a la manera de en la práctica, ¿no?, ciudadana, se da esta cuestión de exclusión, ¿no? Porque, como un ejemplo, ¿qué pasa cuando en una constitución se incorporan ciertos elementos, ¿no?, democráticos, o ciertas normas, ciertas políticas, pero hay ciertos grupos los cuales su cosmovisión y su visión no son compatibles? Entonces, ¿qué pasa? El Estado dice, bueno, yo para no dar preferencias a las religiones mayoritarias, doy estas libertades, prohíbo estas prácticas, pero ¿qué tal si ese modelo aún así excluye o hace de lado a otros grupos? No comprendo. El caso sería entonces de grupos religiosos con ideas extremas. No he comprendido. Sí, es algo así. Y si es legítimo si sería legítimo excluir. Ajá. Creo que también en este caso el principio tiene que ser el principio del daño. Hasta que el grupo se mantiene entre los confines, digamos, protegido por la libertad de expresión, y hasta que, y esto quiere decir también que su discurso podrían ser discursos que en cualquier manera lesionan al honor de otros. Entonces ese es un problema que ver. Entonces, si los grupos se mantienen dentro de estos límites, creo que no hay ninguna legitimidad en excluirlo digamos, en hacerlo afuera de la ley. El problema es, por supuesto, si los grupos empiezan a sostener conductas que son dañosas para los otros. Y en este caso la cuestión deviene una cuestión de derecho penal, digamos. Entonces no hay problema en prohibir ciertas asociaciones que son de hecho asociaciones criminales porque se comportan de esta manera. Sí. Bueno, doctor, agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado, las aportaciones que nos ha dado. No sé si usted quisiera concluir con algún mensaje a nuestra comunidad universitaria que seguramente está muy interesada en estos temas, ¿no? Porque son temas de profunda actualidad y nosotros también, México como país, pues estamos hacia una transición, ¿no?, en materia de laicidad. Bueno, la primera cosa que tengo que decir es que me parece que aquí hay una maravillosa comunidad de estudiantes y de docentes. Es verdaderamente un placer estar en un lugar tan dedicado a la investigación científica, a la enseñanza y a aprender, ¿no? Es entusiasmante el lugar. Entonces, a mayor razón, en un contexto como este, tenéis que cultivar. La Semana de la Laicidad es un ejemplo de presidiar los confines, porque el confesionalismo siempre es listo para ganar terreno y adelantar esta batalla, que tiene que ser una batalla internacional, porque no puede ser limitada a un singolo Estado, por una libertad de conciencia liberal para todos. De esto dependerá muchísimo la situación, creo, también esperamos, de paz y de prosperidad de todos. No sé si así. Gracias. Pues muchas gracias, amigos y amigas.